Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este acto al que hemos congregado hoy para especial de las actividades del Día Mundial de la Diabetes. Mi nombre es Fran Daria, soy el gerente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife. Un placer saludarles a todos, sobre todo a las personas que se han inscrito, que tenemos a personas prácticamente de todas las comunidades autónomas de España, no solamente gente de la isla de Tenerife, sino del resto de islas de Canarias y de muchas otras regiones en la península. Para nosotros es todo un placer presentarles el evento que tenemos hoy, una webinar sobre aspectos jurídicos en diabetes. Antes de presentar a nuestro ponente de hoy, me gustaría comentarles que, bueno, esto es una charla atípica, es decir, no son de las más frecuentes que solemos organizar las asociaciones de pacientes, siempre solemos tener charlas primero presenciales. Debido a las circunstancias actuales del COVID-19, pues tenemos que apostar y hemos apostado por estas plataformas de online telemáticas. Así venimos haciéndolo desde prácticamente comenzó el confinamiento y de manera muy subrayada desde el último mes. Sobre todo porque hemos tenido varios webinars muy interesantes, cursos para adultos con diabetes tipo 1 y tipo 2. Y hoy queremos cerrar por los actos del Día Mundial de la Diabetes, pues con esta especial ponencia que va a dar Javier San Honorato. La estructura que vamos a tener de la charla va a ser la siguiente. Vamos a tener 30 minutos de ponencia donde Javier San Honorato va a hablar sobre los accesos laborales y el permiso de conducción. Tendremos la posibilidad de que ustedes nos formulen preguntas o dudas sobre estos temas que él va a exponer. Para eso vamos a facilitarles un número de WhatsApp que podrán ir viendo en pantalla, en la parte inferior de la pantalla, para que ustedes formulen esas preguntas. Intentaremos pasarlas todas, a ser posible, pero siempre les pedimos ese ruego que sean relacionadas con lo que el ponente está pues comentando, ¿no? Los aspectos laborales, permiso de conducción. Luego habrá un 10 minutos de descanso y pasaremos a una segunda parte que serán otros 30 minutos donde vamos a tener la posibilidad de que nos hable del acceso al tratamiento, los diferentes tipos de derechos que tenemos para acceder al tratamiento de la diabetes y también sobre un asunto muy importante que preocupa a muchos familiares, a padres de niños con diabetes, que es la escolarización del menor con diabetes. Me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, que son, digamos, los que han hecho posible que este tipo de webinar que hemos estado haciendo durante todo el mes y el mes pasado sean totalmente gratuitas. Por un lado, al Servicio Canario de Salud y por otro lado, al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitario del Cabildo de Tenerife. También agradecer el soporte técnico que nos da Atlántico hoy, que nos ha venido dando pues toda esta ayuda para que se puedan hacer este tipo de charlas. Hoy, como ven, estoy en un lugar, digamos, atípico para este tipo de webinars. Siempre lo hemos hecho en la sede de ADT, pero por problemas ahora mismo técnicos no lo hemos podido hacer en la sede y pues me encuentro en mi hogar, ¿no? Como pueden comprobar. Les paso a presentar entonces al ponente de hoy, a don Javier San Honorato Vázquez, un madrileño que reside en Majadahonda. Es abogado especialista en Derecho Sanitario, integrante del Grupo de Trabajo de Educación Terapéutica en Diabetes en la Sociedad Española de Diabetes, presidente de la Asociación para la Integración Social y Defensa de los Derechos de las Personas con Diabetes, ADEISA. Es colaborador habitual de asociaciones, fundaciones y sociedades médicas y ha ofrecido diversas intervenciones en cursos, charlas, conferencias, tanto para personas con diabetes como para diversos profesionales. Javier es una persona, un viejo conocido de ADT. Hemos coincidido en muchas simposios, en congresos, en eventos que se han celebrado a lo ancho y largo de la península, y para nosotros es uno de los referentes en el mundo de los aspectos jurídicos que tienen que ver con nuestra patología en este caso, ¿no? Hay muy pocos como Javier en España y creo que es una gran oportunidad de que la escuchemos y nos pueda pues sorprender con su larga experiencia en este mundo. Espero que les guste la webinar de hoy y ya sin más les paso a Javier. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran. Muchas gracias por esa presentación y gracias también a la ADT, a la Asociación Diabetes de Tenerife, por esta oportunidad que me da de poder adelantar y poder exponeros pues, algo que normalmente pues, se nos olvida o queda un poquitín de soslayo y que creo que también es importante y es parte de la educación terapéutica en diabetes. Ajá. Hay una cosa solo antes de darte ya paso a tu ponencia, que se me había pasado, es que Javier también es una persona con diabetes, él ya dirá desde cuándo, y bueno, la característica de todas estas webinars y charlas que hemos hecho durante estos últimos meses es que hemos encontrado a muchas personas que se dedican profesionalmente a diabetes, médicos, endocrinólogos, pediatras, enfermeras educadoras, psicólogas, y Javier viene un poco también a culminar ese amplio elenco, entre comillas, que tenemos en España de personas que están dedicadas a trabajar en pro de la diabetes y de la atención a la diabetes y que también la padecen, ¿no? Así que bueno, ya te dejo, Javier, que empieces tu conferencia cuando quieras, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Pues a mí me diagnosticaron en el año 68, cuando la verdad es que todas estas situaciones sociolaborales, sociojurídicas en general, pues ni siquiera se tenían en cuenta, había mucha discriminación, desde luego durante muchos años, y hemos estado trabajando en las asociaciones para intentar que todos estos obstáculos, objetivos que nos encontramos en la práctica diaria, en la vida diaria, pues se vayan soslayando poquito a poquito y creo que hemos avanzado mucho en este sentido. Yo quisiera empezar dentro, porque también tiene que ver con los aspectos laborales, pues me gustaría empezar un poco con el tema del permiso de conducir, que parece mentira que todavía haya bueno, pues bastantes dudas al respecto. Entonces vamos a intentar aclarar estas dudas, teniendo en cuenta desde el principio que hay dos derechos que luchan un poco, que es el derecho a la seguridad en el tráfico y el derecho que tenemos nosotros como ciudadanos a conducir. Entonces, hay una situación en la que desde luego estamos excluidos y es cuando se dan bueno, hipoglucemias, dice el Reglamento General de Conductores, hipoglucemias recurrentes, graves, en un periodo de un año. En ese caso, ni se va a obtener ni se va a prorrogar. O también se nos dice cuando hay una inestabilidad metabólica severa, bueno, ahí pueden entrar muchas cosas. Fuera de estos dos casos, también hay una limitación que hace que en lugar de tener un permiso ordinario, tengamos un permiso extraordinario. Y estas limitaciones son temporales, podrían ser de otra forma, de otra manera, quizás más justa, pero bueno, son temporales. Entonces lo que tenemos es que para bueno, pues obtener un permiso de conducción de turismo, el habitual que podemos tener todos, para un diabético, una persona con diabetes tipo 1, o también se dice ahora para el tipo 2 con hipoglucemiantes, tenemos, voy a coger, esta es mi chuleta, es un librito que hemos editado hace poco dentro del grupo de trabajo de educación terapéutica en diabetes. Y bueno, pues tenemos que son 5 años, la obtención o la renovación es por 5 años para estas situaciones de diabetes tipo 1 con insulina, diabéticos tipo 2 con hipoglucemia, 5 años. ¿Y qué es lo que se requiere? Pues se requiere tener una educación diabetológica y tener control sobre esas situaciones relacionadas con hipoglucemia y se necesita un informe médico que acredite ese control adecuado de la diabetes. Bien, para el tema de profesionales, para un permiso de conducción para profesionales, pues en este caso va a ser por un año y solamente en casos excepcionales. Y se refiere a diabetes tipo 1 y tipo 2 con insulina. Y aquí es un año. Y será 3 años
para los diabéticos, personas con diabetes tipo 2 con hipoglucemiantes. Y siempre se va a requerir lo mismo, el informe y un adecuado control de la situación. Muchas veces se nos pregunta, hay muchas preguntas, se nos llegan a la asociación, incluso al despacho, sobre el tema de qué pasa si no lo decimos. En teoría, esta situación no debería de darse, porque los centros de reconocimiento de conductores tienen que presentarnos cuando vamos a obtener el permiso de conducir o cuando vamos a renovarlo, una especie de declaración de salud. Ellos le llaman hoja clínica o historial clínico. Y en esta hoja, que además es que está establecida y determinada por el BOE, se nos va a preguntar sobre estas cuestiones. ¿Padece alguna enfermedad? Sea grave o no grave, o sea considerada como sea considerada, la padecemos. Y en segundo lugar, ¿toma algún medicamento o sigue algún tratamiento en la actualidad? Y entre esos medicamentos pone antidiabéticos, en lugar de hipoglucemiantes, antidiabéticos o insulina. Con lo cual, si efectivamente nos pasan este modelo de historia clínica, si faltamos a la verdad, en este caso, pues lo que estamos haciendo es cometer una falsedad en documento oficial. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en la tramitación del permiso de conducir en los centros de reconocimiento de conductores pues son empresas privadas. Nos encontramos de todo y la verdad es que la casuística es tremenda y al despacho, tanto al despacho como a la asociación, nos llegan casos de todo tipo. Con lo cual se pueden dar situaciones en las que te dan el carnet por 10 años, por 5, incluso a veces por menos, y bueno, pues muchas veces no está motivado. ¿Qué ocurre cuando no te lo pasan? Tú no lo dices, tienes un permiso ordinario y ocurre cualquier circunstancia en el que, bueno, pues puede entrar el seguro o puede entrar la administración de tráfico. En principio, aquí solamente hay una falta o irregularidad administrativa. Es decir, se abre un expediente y al final van a quitar ese permiso ordinario para tener el permiso extraordinario de acuerdo a tus condiciones físicas relacionadas con la diabetes. Bien, en ese sentido no habría ningún problema en cuanto al seguro, porque el seguro incluso para dejar de tener o quitarte el permiso de conducir, porque lo que se pide aquí es que cumplas los requisitos para obtener el permiso correspondiente. Es decir, si tienes un adecuado control de la enfermedad, tienes un informe de tu endocrino adecuado y controlas perfectamente o controlas las hipoglucemias, las complicaciones agudas, en principio no vas a tener ningún tipo de problema. Esto, desde luego, ya lo digo desde ahora, la casuística es tremenda y puede haber multitud de situaciones. Pero en principio, hombre, si somos capaces de demostrar a la compañía aseguradora que cumplimos esos requisitos, pues va a ser muy difícil que no se atenga al siniestro. Y otra cosa también, hay que tener cuidado en este caso, y a lo mejor estoy dando muchas pistas, si ocurre este siniestro en los primeros 5 años que se supone que para los cuales te van a dar el permiso de conducir, o después de esos 5 años, porque claro, a partir de ese tramo de vigencia, pues se supone que también estás fuera de los requisitos que establece la norma. Desde luego siempre hemos pensado desde ADEISA y a lo largo de mucho tiempo y se lo he expuesto así a federaciones y fundaciones, pues que no creemos que esa tal limitación sea la adecuada para nuestra situación. Entendemos que sería mucho mejor habilitar en el vehículo pues un sistema de monitorización continua de la glucosa que nos fuera diciendo en cada momento cuál es esas cifras para así evitar precisamente las situaciones de riesgo. Bien,
Pues entiendo que estas son las situaciones en las que, bueno, pues puede haber más problemas o puede haber más dudas. También en muchos casos está relacionado la conducción con el trabajo, y también se nos ha, en ocasiones, pues se nos han, ha habido por el despacho situaciones que se nos han planteado en las que, desde luego, pues algún empleador y alguna empresa, pues, que no tiene la información suficiente sobre la diabetes, ha incidido en decirle a una persona con diabetes, pues tú no puedes conducir, no puedes realizar este tipo de trabajos. Ahí también se necesita, pues, y ya entramos también en temas de trabajo, se necesita, desde luego, mucha más información a las empresas, y que esa educación en diabetes, pues muchas veces tenemos que realizarla nosotros mismos en las empresas para evitar bastantes situaciones problemáticas. Y este sentido puede ser una de ellas. Bien, si nos iniciamos ya en el tema de los aspectos laborales, hay determinadas situaciones y muchas cuestiones que, bueno, pues gracias a los avances en tratamiento han ido cambiando. Y estamos pasando de lo que hace 40 años era una verdadera leyenda negra en relación con la diabetes, las hipoglucemias, las complicaciones crónicas, que actualmente pues bueno, pues no deben ser así ya. Y no debe ser así porque lo que antes eran verdaderas limitaciones, y eso también nos lo preguntan muchas veces, sobre qué limitaciones tengo para trabajar. Pues lo que antes eran verdaderas limitaciones, ahora entendemos que se convierten, desde el punto de vista del Estatuto de los Trabajadores y de la prevención de riesgos laborales, incluso de la salud laboral, y ahora veremos algunos conceptos, en oportunidades de situaciones que hay que controlar desde el tratamiento de las diferencias, porque efectivamente hay un concepto moderno que es el de las personas especialmente vulnerables, que lo que significa no es que tengan que un empleador, una empresa tenga que tener prevención para contratar a una persona con diabetes, sino todo lo contrario. Lo que se tiene que hacer desde el tratamiento que implanta el endocrino hasta la misma empresa es poner los medios y, sobre todo, la propia capacidad que debe tener como paciente empoderado, que ahora se dice mucho, la propia persona con diabetes. Entonces, todos estos temas que antes eran pues, turnos irregulares, la nocturnidad, incluso a veces la posible riesgo de hipoglucemia, el riesgo de complicaciones crónicas, esos tratamientos de multiterapia que tenemos que continuar en la empresa, algunas situaciones de riesgo o las reubicaciones en la empresa, todos son cuestiones que hay que tener en cuenta con esos tres agentes: la propia persona con diabetes, el endocrino, que tiene que establecer cuál es el tratamiento adecuado para esas situaciones que se van a dar en el trabajo de la persona con diabetes, y la propia empresa. Pero la propia empresa desde el punto de vista de salud laboral, es decir, desde el médico de empresa, si existe, o desde las empresas que se dedican a salud laboral o a prevención de riesgos laborales. Con esta situación de base, digamos que ya no va a ser necesario en muchas ocasiones que entren a jugar en este partido la prevención de riesgos laborales, porque en estos esos son casos en los que ya los medios tomados, los instrumentos tomados para el tema de integración en la empresa ya han cumplido sus funciones. Bien, otro de los temas, cuando vamos a buscar trabajo en determinadas oposiciones, son los reconocimientos médicos, o incluso
en una entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo no se debería preguntar sobre ningún tipo de enfermedad o padecimiento. Son precisamente las empresas de salud laboral o de prevención de riesgos laborales las que en estos casos deberían entrar a ver efectivamente si existen determinadas patologías que pueden incidir en las funciones propias a desarrollar. Si estamos capacitados para desarrollar las funciones propias del puesto de trabajo, la diabetes no debe ni tiene que ser un obstáculo para ello, porque existen los tratamientos adecuados para precisamente evitar todas esas circunstancias que puedan surgir. Además, hay estudios que dicen que efectivamente durante la jornada de trabajo es donde menos hipoglucemias se suelen dar. Entonces, además son estudios de Oxford, pues que han tratado el tema, además en profundidad, y que han visto con sujetos, con gran cantidad de sujetos, de personas con diabetes, pues que estas situaciones se daban verdaderamente en pocas situaciones. Entonces, controlando esas situaciones, desde luego van a existir muy pocas razones para que un empresario pueda llegar a no contratarte o darte un no apto. Sí que hay ejemplos en los que pues ha habido cierta discriminación y así se ha establecido incluso en sentencias, en casos muy particulares y que a lo mejor pues nos pueden sonar porque han salido incluso en los medios, como el caso, y lo voy a decir porque es conocido por todos, de Alberto Lozano, pues que estaba capacitado para seguir con el desarrollo de las funciones como conductor de un camión autobomba para los servicios de extinción de incendios forestales, y así se determinó por su señoría. O el caso de Juan Ramón en Cataluña para acceder también a conducir un camión de transporte de residuos urbanos. Que también su señoría vio que había discriminación cuando se le dijo que en salud laboral, en el reconocimiento médico, se dijo que no era idóneo para los turnos de noche, por ejemplo, y sin embargo la empresa le dio el no apto sin más, fue automático. Y sí que me gustaría entrar en este caso, ya que estamos hablando de temas de discriminación, de trato desigual, ver lo que está pasando un poquitín a nivel de función pública, de oposiciones, en los que últimamente, de los últimos 3-4 años, se ha trabajado mucho y bastante bien a través de la Federación Española de Diabetes, para que determinadas cláusulas de exclusión en determinados puestos de trabajo, plazas de la administración pública, dejaran de existir. Es decir, para que no se nos discrimine por el hecho de diagnóstico de la diabetes. En este sentido, pues se ha trabajado mucho, ya he dicho, y hay un acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre del 2018 en el que se llega a esa conclusión, y además favoreciendo que se aplique el artículo 14 de la Constitución española del derecho de igualdad y no discriminación, porque los avances de la ciencia y los avances en el tratamiento han hecho que efectivamente estas situaciones pues dejen de, yo creo que ya debería ser desde hace 20 o más años, pero dejen desde luego de ser tenidas en cuenta o para excluir a una persona por el hecho de la diabetes. Lo que pasa es que aquí
siempre hay discusión sobre lo que quieren decir las leyes o lo que entendemos nosotros que dicen. Entonces, a partir del acuerdo de noviembre, del acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre del 2018, pues lo que se hace es, en una parte de esa oferta de empleo público, relacionada a lo mejor más con funcionarios civiles, y quiero indicar, por ejemplo, instituciones penitenciarias que antes la exclusión por diabetes era automática, o agentes de aduanas, de alguna más. Ahora no se puede excluir, o sea, la cláusula de exclusión por diabetes se ha eliminado. Luego otra cosa es cómo puedas tú entender las cláusulas actuales, pero se va a tener que justificar efectivamente y con un informe médico de los tribunales médicos, porque en el caso particular a una persona no se le permite el acceso por el hecho de tener diabetes. En el caso de Fuerzas Armadas, ahora vamos al segundo de los casos, Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Policías Nacionales, todos estos que siempre se nos ha excluido, y hay también en la jurisprudencia, y hay casos reales que se han llevado, como en el caso de los Mossos de Escuadra y alguno más, o en su día incluso fijaros vosotros, de correos, que también se excluía. ¿Qué es lo que dice la orden ministerial que trae a la legislación este acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre de 2018? Pues lo que dice es que se limite la exclusión por diabetes. Esto, claro, ¿cómo limitas la exclusión por diabetes? ¿Quién es el que pone el límite a esa exclusión? Pues van a ser en la práctica, en realidad, efectivamente, después van a ser los mismos técnicos, los mismos tribunales médicos que antes nos decían que imposible, que no podíamos realizar las funciones relacionadas con lo militar. Entonces, es complicado porque lo que viene a decir es que hay que justificar ahora la exclusión. O sea, la limitación es que se tiene que justificar mediante un informe técnico médico. Pero queda en manos de los mismos tribunales médicos, y estamos empezando a ver algunas situaciones ya particulares en las cuales pues vemos que sigue habiendo esa discrecionalidad técnica de la administración que a veces pasa por el filo de la navaja de lo que puede ser la arbitrariedad de la administración, porque bueno, pues están dando casos efectivos en que esa discrecionalidad técnica que se entiende que tiene cierta razón y objetividad en sus informes, pues está entrando, entendemos, en la misma discriminación anterior, porque se basan en lo mismo, en que podemos tener hipoglucemia o que vamos a tener complicaciones crónicas en un futuro, que con los tratamientos actuales, que precisamente lo que intentan es evitar cada vez con mayor éxito tanto las complicaciones agudas en la actualidad, hipoglucemia e hiperglucemia, y desde luego evitando las complicaciones agudas y la hiperglucemia mantenida, evitar en su día las complicaciones crónicas, pues son razones basadas en hipótesis difíciles de asumir. Hablando el otro día con un amigo médico, dice, bueno, pues entonces a todos los hombres les tenían que dar un no apto, porque tenemos más probabilidades de tener situaciones de patologías cardíacas, infartos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tiene sentido en muchos casos. Pero yo lo que quiero incidir es en que se está avanzando mucho en estas situaciones, que se está avanzando efectivamente en una mayor normalidad en el mundo del trabajo,
siempre hay problemas, van a existir los problemas, muchas veces basados en la idea que pueda tener el empresario o incluso en salud laboral, pues de estas situaciones de diabetes, y que ahora en relación con el COVID-19 se están viendo quizás en demasiadas estas situaciones muy distintas, muy diferentes. Se puede entender que el médico, pues de acuerdo, médico del trabajo, de salud laboral, de acuerdo además con informes de propio endocrino de la persona trabajadora, pues puede emitir un informe en un sentido o en otro. Y me refiero en situaciones de riesgo de contagio, dependiendo de las funciones del puesto de trabajo a desarrollar y si vas a estar en contacto o no con otras personas también pues que pueden estar contagiadas. Entonces, aquí, desde luego, hay aspectos que ya se han visto a nivel del Ministerio de Sanidad y que indican que una diabetes bien controlada debe tratarse de la misma manera que a otra persona que no tiene diabetes, pero siempre contando con lo que decimos antes. Como personas especialmente vulnerables, tenemos que tener en cuenta los 3 agentes que decíamos antes, determinadas situaciones. Si atendemos a esas situaciones, evitamos también la posibilidad del contagio. Entonces, solo en 2 situaciones, solo entre comillas, porque ya os digo que he visto de todo, en dos situaciones que son mal control de la diabetes y comorbilidades, es decir, otras patologías asociadas, sí que se va a tener en cuenta la adaptación del puesto de trabajo o bien el teletrabajo o incluso ya la baja laboral. Y ya os digo que se han visto situaciones de este tipo, muchas y variadas, a lo largo de los meses que estamos viviendo. Y esto más o menos, y muy resumido, es lo que podemos decir sobre temas de aspectos laborales y temas de permiso contigo. Y a mí sí que me gustaría, pues ahora que se diera paso a las posibles preguntas que pudierais tener y dudas sobre estos dos aspectos que bueno, pues que están relacionados los unos con los otros. Entonces yo no sé si ya se puede dar paso a los mismos. ¿Qué parece, Fran? Sí, pues sí, podemos ya dar paso a alguna pregunta que otra nos ha entrado. Es cierto que, bueno, que algunas preguntas no se ciñen un poco a lo que has expuesto y las vamos a dejar por si acaso para la segunda ronda de preguntas por si hablaras de ello. Pero Vicente nos pregunta, por ejemplo, si algún comentario sobre la adaptación del horario de trabajo por diabetes. Él trabaja en turno, 2 días de semana, 2 días de tarde y viernes alternos. Y le gustaría saber si hay alguna legislación en la que apoyar una solicitud a la empresa para tener un turno fijo. Todo eso va a depender del propio control de la diabetes y si tiene algún problema para no realizar los turnos. Es decir, si el continuo trasiego de turnos le supone un descontrol en su diabetes, desde luego el endocrino tiene que, de alguna manera, en un informe médico, plasmarlo de alguna u otra manera. Digo, pues el paciente refiere tal. Entendemos que cada vez que cambian los turnos es imposible adaptar el tratamiento y se producen hiperglucemias o hipoglucemias. Claro, con ese informe médico se traslada a salud laboral y puede bueno, se puede intentar tener un turno fijo. Yo recuerdo el caso de un médico en Galicia, médico bueno, de urgencias, que también estaba a turnos y efectivamente pues era imposible. O sea, es que a veces no se puede. O sea, aunque nosotros decimos y entendemos que hay que tender a la normalización de las situaciones y que efectivamente los tratamientos pueden actualmente, con todo el arsenal terapéutico que tenemos,
pueden efectivamente, y en cada caso concreto, como en este de los turnos, se puede evitar los problemas, pues a veces es imposible. Desde luego, cuando ya no se puede dar más vueltas a la tuerca. Entonces, en estos casos, que efectivamente yo entiendo que con un informe médico del endocrino adecuado, pues sí que se podría optar a este turno fijo. Pero claro, tienes que valorar, yo siempre digo, mira, yo no conozco a tu empresario, yo no conozco a tu jefe, yo no sé cómo crees tú, yo les pregunto, ¿cómo crees tú que va a la empresa, bueno, pues ante esta situación, cómo va a responder? Entonces muchas veces, claro, se lo piensan, oye, pues mira, yo creo que sí, pues yo creo que no, pues vamos a intentar de todas las maneras posibles que tu endocrino intente en esos turnos acoplar lo máximo posible el tratamiento. Que es que hay de todo. Luego se da la opción, el empresario ya sabemos que tiene pues ese poder de dirección sobre la empresa y claro, si utiliza ese poder de dirección puede hacer de todo. Pero claro, también uno tiene sus derechos. Entonces nos hemos encontrado que efectivamente muchas veces hay discriminación laboral en estos aspectos, con lo cual entra directamente el artículo 14 de la Constitución ahí y puede incluso haber un procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Bien, yo creo que queda clara tu respuesta, Javier. ¿Tenemos alguna pregunta más? Rosa nos pregunta, ¿tener inicio de polineuropatía puede ser causa de invalidez o baja laboral? Mira, pues ves, pues así entramos un poquitín en el tema de las incapacidades. Efectivamente, cuando, oye, por esa hiperglucemia mantenida o por otras situaciones clínicas, médicas, pues llegamos o empezamos a tener determinadas complicaciones, las denominadas complicaciones crónicas, microvasculares o macrovasculares, pues sí que efectivamente existe esa opción que tenemos ahí de la incapacidad permanente parcial, permanente total, absoluta, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos, bueno, temas de laboral, que hay que tener los años cotizados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí, en temas de diabetes hay que tener en cuenta. Por diabetes, desde luego, oye, pues no se tiene acceso a ningún tipo de incapacidad, ni es incapacitante, ni hay disfunción en las labores a desarrollar en tu puesto de trabajo. Pero, sin embargo, por la suma de varias patías, microangiopatías, bueno, retinopatía en relación con la escala Becker, que establece un porcentaje de visión, campo visual, muchas veces relacionadas con la polineuropatía diabética también y relacionadas con nefropatía. Todo eso empieza, desde luego, a minar la situación física, y no solo física, sino también mental, porque efectivamente entras en una rueda en la que dices, me cachis en la mar, si es que yo quisiera continuar en mi puesto de trabajo, pero no puedo, me es imposible. Entonces te afecta también psicológicamente. Entonces ahí hay tres situaciones en las que se encuentran muchas personas con diabetes tras años de evolución y con complicaciones crónicas, que efectivamente el tratamiento tanto de las complicaciones crónicas como de la propia diabetes es muchas veces incompatible con el propio trabajo. Es más, tus ganas, las fuerzas que pueden quedarte para intentar ese trabajo hacen que no puedas controlar muchas veces adecuadamente la diabetes, ni puedas controlar esas patologías, esas comorbilidades que padeces también. Con lo cual, al final, todo se hace, permítaseme la expresión, una bola que hace que cada vez sea más difícil y complicado desarrollar las funciones propias del puesto de trabajo y además que también psicológicamente te afecta. Entonces se llega a una situación en que ni el propio trabajador tiene obligación de soportarlo, pero es que ni tampoco el propio empleador tiene obligación de soportarlo. Con lo cual sí que entramos en esa posibilidad.
Cada caso es cada caso, había que valorar la situación. Por el despacho y por ADIS han pasado situaciones en que me dicen yo quiero seguir trabajando, pues entonces hay que pedir una incapacidad permanente total para el trabajo habitual. Yo es que no puedo con mi vida, yo no puedo trabajar, yo no puedo continuar, pues entonces se pide ni quiero ni puedo, entonces se intenta pedir una incapacidad absoluta para el trabajo habitual. Entonces, manejando esas situaciones y haciéndole ver primero la Seguridad Social al INS y luego a un juez, porque estamos así, es una cosa que muy pocas veces se consigue a la primera, pues se intenta al juez bueno, hacerle ver que efectivamente esas funciones del puesto de trabajo no las puede desarrollar con las secuelas producidas por esas situaciones y esas patologías que tiene, que bueno, pues se exige pues que sean pues ya crónicas y difícil de obtener una mejora. Muy Espero bien. Haberle un poquito. Sí, yo creo que sí, que ha sido bastante amplio y explícito en la respuesta. Es verdad que muchas de estas preguntas requieren pues respuestas pues eso, amplias, ¿no? Yo te iba a pedir, Javier, por favor, si podrías ser un poco más específico en la respuesta o por lo menos más breve, porque tenemos algunas más y a ver si nos da tiempo a sacarlas soy todas abogado. en este periodo. Ya, lo sé, lo sé. Bueno, pero por lo menos no eres argentino, ¿no? Bueno, tenemos alguna pregunta más que nos está llegando. En este caso, José Antonio nos comenta que en los códigos armónicos de los permisos de conducción, el código 01 es de las limitaciones por causas médicas, pero en los subcódigos dispone aquí no a la diabetes, me imagino que no está la diabetes, debe ser la interpretación que le doy. ¿Sería conveniente que figurara cuando la diabetes no está bien controlada? No sé si has entendido sí la pregunta, lo que quiere decir. Sí, yo no recuerdo. Es que no recuerdo ahora mismo cuál es el código específico de la limitación por diabetes, pero sí que existe. Sí que existe y sí cuando te piden el permiso de conducir, pues igual que cuando, bueno, pues para llevar lentes, pues sí que viene un código, también viene un código. Entonces, ese código quiere decir que hay una limitación. No se exige código para diabetes mal controlada, ni no, simplemente un código que dice que tienes un permiso extraordinario y que está limitado por una determinada condición médica. Muy bien. Otra pregunta que tiene que ver un poco con el tema que estabas antes comentando, ¿tiene que ser el especialista endocrino el que nos haga el informe? Me imagino que para el certificado de discapacidad o de minusvalía. ¿Y no puede ser o no es suficiente el del médico de cabecera? Pues no, es que tengo por aquí lo que pasa es esto, tengo mi hijo por aquí que debe haber acabado los deberes. Bueno, ya, bueno. No, vamos a ver, en cuanto a los informes médicos depende de a lo que vayan dirigido y qué es lo que se quiera obtener. Normalmente el que se exige es el del médico especialista, en este caso el endocrino. Es curioso que en el tema del permiso de conducir la legislación sí que dice que el informe tiene que ser de endocrino o diabetólogo. Y es curioso, porque que yo sepa no existe la especialidad de diabetología como tal, vamos, con oficial, no me refiero. Sí, tú no eres diabetólogo porque sabe de diabetes y está especializado en endocrinología y se dedica a ello, pero no existe la especialidad de diabetólogo como tal. Pero sí que se exige que sea de un endocrinólogo y además es mucho mejor en este sentido. Sí, cuanto más grado de especialización mejor, supongo. Otra pregunta, tengo diabetes tipo 1 con 50 años de evolución y como consecuencia una enfermedad renal crónica avanzada. Ahora estoy de baja y empiezo a preguntarme si podría acceder a una incapacidad laboral permanente. Claro,
se puede acceder, vamos a ver, a una incapacidad se puede acceder, o el expediente de incapacidad puede empezar, puede originarse tanto por el propio INS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuando el médico que está dando las bajas es el médico de cabecera, o bien un inspector ve que la situación puede llegar a ser de incapacidad permanente. También puede iniciarse de oficio o por la mutua. Y efectivamente, la mayoría de las situaciones empiezan con una incapacidad laboral transitoria, una baja laboral, en la que se van cumpliendo una serie de prórrogas en la misma y al final se abre el expediente. Entonces, luego será el EBI, el equipo de valoración de incapacidades, el que determine en un informe médico si existe esa incapacidad para desarrollar las funciones propias de su puesto de trabajo y lo eleve al INS para que dicte una resolución. Eso normalmente es así, a nivel general. Muy bien. La última pregunta ya para pasar al descanso. Esto quizás es una pregunta más que vamos a hacerte desde ADT, porque son muchas veces preguntas que nos suelen hacer los asociados, las asociadas. Es sobre el certificado de discapacidad. A veces hay muchos padres y madres y nos preguntan si tienen derecho a que su hijo tenga un certificado de discapacidad que supere el 33% solo por el hecho de tener diabetes. Eso por un lado. Nosotros vemos la ley y a veces les respondemos y comentamos lo que dice la ley al respecto. Pero sí es verdad que hay otros padres y madres e incluso adultos con diabetes que nos dicen, pero al tener varias patologías, además de la diabetes, varias patologías se suponen autoinmunes y crónicas, además de la propia diabetes tipo 1, y que no hayan requerido ingresos hospitalarios ni complicaciones y ni tengan complicaciones irreversibles, puede ser beneficiario de un certificado de discapacidad superior al 33%. Vamos a ver, desde luego, por el hecho de la diabetes, está claro que el Real Decreto que establece la baremación dice que no, que es un 0%, que tiene que haber determinadas situaciones de hospitalizaciones, complicaciones crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se intenta o a qué fin viene referido el certificado de discapacidad, el 33%? Pues en realidad es porque socialmente no estás integrado de forma adecuada. Y eso es lo que deben valorar tanto a nivel médico, psicológico, como los trabajadores sociales, el trabajo social. Entonces, uniendo esas tres situaciones, puedes alcanzar un 25% a partir del cual se empiezan a sumar factores sociales. Pues bien, si empezamos, hay que valorar las situaciones particulares, individuales. Es que no se puede, en general no se puede decir nada. Yo siempre les pregunto, a ver, las hipoglucemias que tiene, en este caso, el menor, ¿le permiten descansar por la noche? ¿No le permiten descansar por la noche? ¿Tienes que ir al colegio en muchas ocasiones para atender a tu hijo porque allí no sé, todas las cuestiones que dependan de falta de integración y de normalización social pueden ser valoradas, pero es que es individual. O sea, el hecho de la diabetes en sí misma considerada no te va a dar la opción de acceder a ese porcentaje. Hay que valorar todas esas situaciones y muchas más que pueden entrar a ser valoradas efectivamente por el equipo de valoración y de orientación de los equipos, vamos, estos equipos que en cada comunidad autónoma se llaman de una manera, centro base de personas discapacitadas, etcétera. Es más o menos así. Pues muy bien, pues finalizamos entonces esta ronda de preguntas, Javier. Vamos a dar un pequeño descanso de 10 minutos para luego volver en esa segunda parte que vas a hablar de temas tan interesantes como la escolarización de los niños con diabetes y, bueno, no recuerdo exactamente el otro tema de lo que ibas a comentar. A ver si me puedes ayudar. Sí, el acceso al tratamiento.
Ok, Sí. perfecto, sí, perdón, tuve un lapsus. Y bueno, sobre todo reemplazarles a todos a que dentro de 10 minutitos se vuelvan a poner delante de la pantalla, que creo que va a ser dos temas muy interesantes que nos interesan a las personas con diabetes y a sus familiares. Al descanso vamos a intentar poner también un pequeño vídeo informativo dedicado sobre todo a los padres, que puede ser que les interese mucho, que sobre la conciliación familiar, por el cuidado de menores con diabetes tipo 1. Es un vídeo muy cortito de 5 minutos y les invitamos a verlo. Pues hasta dentro de un ratito. Cuando un niño o niña menor de edad debuta con diabetes tipo 1, los progenitores, adoptantes o acogedores tienen derecho a una reducción en su jornada laboral menos un 50% y además tienen derecho a un subsidio o prestación económica para compensar la merma de salario al reducir jornada. Y de esta manera se están cobrando el mismo salario, pero con una reducción de jornada para dedicarse al cuidado del o la menor con diabetes tipo 1. Esta reducción de jornada y subsidio se regulan en el Real Decreto 1148 de 29 de julio del 2011. Existe un listado de enfermedades, entre ellas se encuentra la diabetes mellitus como enfermedad grave, derecho a esta reducción de jornada y a este subsidio o prestación económica para permitir la conciliación. Pueden solicitar la reducción de jornada de al menos un 50% y además el subsidio o prestación, tanto los trabajadores por cuenta ajena del régimen general como los autónomos y como el funcionariado público. Uno de los requisitos imprescindibles para solicitarlo en supuestos de convivencia es que ambos estén trabajando. En los supuestos de separación, divorcio, tendrá derecho el progenitor que tenga custodia. Los supuestos de guardia y custodia compartida prima el acuerdo entre los genitores, quien tendrá derecho el que lo solicite primero. Uno de los requisitos imprescindibles es el informe médico. Este informe debe ser emitido por el endocrino o endocrina que acredite de una manera fehaciente necesidad de cuidado continuo, directo y permanente de la menor. El derecho a la reducción de jornada de al menos el 50% y al subsidio o prestación económica que desde que el menor o la menor debuta en diabetes. En principio, la prestación se reconocerá por un mes y podrá ser prorrogada bimensualmente con informe del endocrino o endocrina que tal menor y que en todo caso siempre continúe valorando la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del o la menor. Polarización no extingue el derecho a la reducción de jornada o a la prestación económica. Los centros educativos, la mayoría de ellos no cuentan con personal médico especializado para hacerse cargo del control de la enfermedad y por tanto siempre han de precisar el apoyo de los genitores, adoptantes o acogedores del menor. En este sentido, ya hay una sentencia muy clara del Tribunal Supremo. En cuanto a la solicitud de la reducción de jornada, resaltar que es un derecho. Los trabajadores por cuenta ajena y funcionarios han de solicitarlo presentando un escrito de comunicación a la empresa en el que conste a partir de ella se va a hacer efectiva la reducción de jornada y el porcentaje de reducción a aplicar.
Por otro lado, los trabajadores por cuenta ajena ante la mutua que proceda, o bien los autónomos directamente ante la Seguridad Social o los funcionarios públicos ante la Administración, deberán pagar la prestación económica que compense esta merma de salario. El caso de resolución será de 30 días y el silencio en todo caso ha de entenderse negativo. Los impresos para solicitar la prestación se encuentran publicados en la página web de la Seguridad Social en el apartado Trabajadores, Prestaciones, Pensiones de Trabajadores, Cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave.
Hola de nuevo, estamos en la webinar con Javier Sanhonorato, abogado especialista en Derecho Sanitario, persona con diabetes, que nos va a hablar en esta segunda parte sobre los accesos al tratamiento, los diferentes derechos que tenemos y seguramente obligaciones, y también sobre el tema de la escolarización de los menores con diabetes. Espero también que les haya gustado, los que hayan podido verlo, el vídeo que hemos puesto al descanso sobre la conciliación familiar de progenitores, padres de menores con diabetes. Aquellos que no hayan podido verlo entero, que sepan que lo tienen en la página web de la Asociación por la Diabetes de Tenerife, que es diabetenerife.org, con las 3 W delante. Y nada, sin más dilación, vamos a dar paso ya a Javier para esta segunda parte. Cuando quieras, Javier. Muy bien, pues muchas gracias. En el tema de la legislación sanitaria es casi como antes de empezar a hablar sobre estos temas, hablaba yo con Fran sobre las dificultades de determinadas ramas del derecho, como fíjense ustedes el derecho aeronáutico en relación con el pilotaje de drones, que por cierto estamos excluidos. Pues el derecho sanitario es igual, es difícil de encontrar en un artículo concreto, en una ley concreta, cuáles son esos derechos a los que podemos acogernos como ciudadanos con una patología como la diabetes. Entonces aquí entran en juego pues leyes tan dispares como la General de Sanidad del año 80 y pico, de Ernest Lluch, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Cartera de Servicios Comunes, el Real Decreto sobre Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud, y luego, aunque tenemos un Sistema Nacional de Salud, sabemos que luego en cada comunidad autónoma tenemos un servicio autonómico de salud que normalmente trata estos temas de tal manera que, bueno, pues en determinadas, o sea, que no hay una equidad en el acceso a estos servicios sanitarios y farmacéuticos en todas las comunidades autónomas, porque se gestionan de manera totalmente diversa. Entonces, ¿a dónde tendríamos que ir para ver por dónde empezar para ver cuáles son estos derechos? Bueno, pues yo siempre voy a la cartera básica de servicios comunes, que para algo dice que son comunes, y desde luego ahí se establecen unas situaciones a partir de las cuales podemos efectivamente hacer pues una enumeración de derechos. Y dice, por ejemplo, en atención primaria, dice que tenemos derecho a una atención sanitaria protocolizada precisamente dirigida a pacientes con problemas de salud crónicos y prevalentes. Y ahí entra la diabetes mellitus, incluyendo, dice aquí, el suministro al paciente de material necesario para el control de la enfermedad. Material necesario para el control de la enfermedad, en principio, sea cual sea, siempre y cuando esté financiado y entre dentro de los medicamentos y productos sanitarios financiados precisamente por la sanidad, por ese Sistema Nacional de Salud. Luego dice, atención especializada, dice, técnicas y procedimientos precisos para el diagnóstico y tratamiento médico, etcétera, 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 y entran las enfermedades endocrinas. Dice, incluyendo los tratamientos, etcétera, tal, y las bombas, dice, portátiles de infusión subcutánea continua de insulina reguladas en el apartado 3 y el anexo de la orden tal, que también existe una orden que establece los requisitos para acceder a las bombas de infusión y al sistema de infusión subcutánea continua de insulina, ISPI, que se suele decir. Entonces, ya vamos viendo diversos aspectos del tratamiento que van entrando. Y luego también dice, en esta atención especializada, que en caso de pacientes no hospitalizados, la prestación farmacéutica comprende la indicación, prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios y efectos y accesorios, que normalmente los financiados por el Sistema Nacional de Salud. Muy bien, de acuerdo con esto, claro, si empezamos a mirar cómo se desarrolla, qué es lo que necesitamos, cuáles son los tratamientos de nuestra patología, de
de la diabetes, pues lo que se ha dicho siempre, vamos a ver, ¿qué es lo que necesitamos porque el objetivo del tratamiento, en definitiva, no solamente es evitar las complicaciones crónicas y las complicaciones agudas, sino también y fundamentalmente que puedas realizar una vida lo más normalizada posible, siempre normalizada entre comillas. Entonces, ¿a qué tendríamos derecho? Pues el primero y fundamental es a la información y al diagnóstico. Y yo aquí me gustaría hacer un inciso en relación con la diabetes tipo 2, porque en muchas situaciones, hablando en las asociaciones, incluso a veces por el despacho, en la DEISA, en múltiples conferencias o charlas que se dan en las asociaciones, pues muchos, no, es que a mí el médico me ha dicho que tengo el azúcar un poco alta, que tengo que cuidar esto. Vamos a ver, ¿cómo va a haber una adherencia al tratamiento si el primero que no es consciente de que tiene una patología tan grave como una diabetes tipo 2 no es consciente de que la tiene? ¿Cómo se le va a pedir adherencia al tratamiento? Entonces, el diagnóstico tiene que ser preciso y se le debe hacer saber al paciente que tienes enfrente. Si es diabetes, es diabetes. Si es diabetes tipo 2, hay que decírselo igualmente. Y a partir de ahí, probablemente avanzaremos mucho en adherencia al tratamiento. Tenemos derecho a que se nos asigne un médico, cuyo nombre hay que dar a conocer al paciente. Otra cosa igual, muchas veces no nos lleva un médico un endocrino concreto, muchas veces nos lleva un equipo médico. Pues podemos solicitar, pedir, mira, es que prefiero siempre contar las cosas, contar cómo me va el tratamiento, cómo voy asumiéndolo, prefiero contárselo a un médico en particular. Luego, a un tratamiento completo e individualizado y a unos objetivos de autocuidado. Porque es necesario para evitar todas esas complicaciones y para integrarnos en nuestro puesto de trabajo, en los colegios, para situaciones variadas de la vida diaria. Importantísimo. Tenemos derecho a recibir educación en diabetes, continuada e individualizada, educación terapéutica en diabetes, porque es la única forma de todas esas medidas del tratamiento poderlas llevar a efecto para esa integración normalizada. También tenemos derecho a consensuar unos objetivos reales de autocontrol, precisamente para conseguir esa adherencia al tratamiento y en el que hay que tener en cuenta la vida familiar, la vida social, la vida laboral, entonces, la propia persona con diabetes. Y todo eso enmarcado en lo que hemos dicho antes, en la educación terapéutica en diabetes. Es necesario, aparte de la actividad clínica del endocrino, que también es educativa, que el personal de enfermería se implique en estas situaciones y desde luego haya personal de enfermería suficiente de educación terapéutica en diabetes. Otra cosa importante, a la detección y tratamiento precoz de las complicaciones crónicas, con derivación preferente a las distintas especialidades. A veces es complicado, es difícil, muchas veces cuando un diabético tipo 2 va ya a las consultas, es muy difícil evitar el progreso de esa complicación crónica, se dan muchas situaciones en este aspecto. Y luego a la inclusión también de un programa específico de atención en el caso de mujeres gestantes con diabetes, niños, ancianos, y en el caso de tratamiento con sistema IRCI, con bomba de infusión continua de insulina. Y luego también es muy importante que se valoren los problemas psicológicos y los problemas sociales derivando a los profesionales entendidos en la materia, a psicólogos, trabajadores sociales, incluso a veces hasta a abogados. Y importante también, y ya lo hemos dicho antes, y empezábamos con esto, a los medicamentos, de hecho, a medicamentos y productos sanitarios o farmacéuticos
importante, necesarios para el tratamiento. Porque es necesario facilitar tanto el autocuidado de la propia persona como una deseable autonomía del sistema sanitario, que a veces es muy complicado, sobre todo en tratamiento de diabetes infantil, pero que debería ser más controlable en los casos de personas en edad laboral que están trabajando y que no pueden permitirse muchas veces el lujo de estar continuamente yendo a las diversas actuaciones médicas, médico-sanitarias. Voy a por las tiras hoy, tengo que recoger mis agujas mañana, tengo que ir al médico de cabecera pasado mañana, al endocrino dentro de 3 días, etcétera, etcétera. Bien. Problema también que puede ocurrir en determinadas ocasiones con el material precisamente de autoinyección y autocontrol. Entonces, en el informe también tenemos derecho a un informe médico en el que se establezcan los materiales precisos para el tratamiento y control de la diabetes. Y precisamente que se dispense ese material por personal sanitario o farmacéutico. A que se atienda a la dispensación que prescribe el propio médico, a la educación y la utilización del material que se dispensa, a consensuar la periodicidad y horarios de recogida del material. Es decir, que muchas veces tiende el centro de atención primaria pues a su sistema de gerencia, a su sistema de gestión de todo ese material antes que a esa propia autonomía a que tiene derecho también el paciente con diabetes. Bueno, y muchas situaciones más en este sentido. Esto en general, porque claro, ya hemos dicho que somos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas y la verdad es que la gestión sanitaria y farmacéutica y de los productos farmacéuticos pues es diferente en estos casos. Se pregunta muchas veces, claro, últimamente por todos los, dentro de esos productos sanitarios relacionados con el autocontrol de la diabetes, sobre los actuales sistemas de monitorización continua de la glucosa a demanda y de la monitorización continua a tiempo real. Bueno, existe una resolución de 26 de abril de 2019, precisamente de la Dirección General de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, donde ya se establecen los periodos en los cuales se establece el acceso, en este caso, al sistema FLASH, al de monitorización continua a demanda, que es como se llama, y que pues establecen los periodos de implantación de este sistema. Perdón. Y establecen, lo voy a leer por aquí porque en el calendario de incorporación de los colectivos, yo voy a hablar en general y para, pues en principio para toda España. Luego ya se establece en cada autonomía pues cómo se gestionan estos periodos. Pero dice, el calendario de incorporación de los colectivos de pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 1 que reúnan todos los requisitos que se indican. Dice, empiezan primero pacientes con discapacidad visual o limitaciones funcionales graves. En segundo lugar, pacientes que sufran hipoglucemia de repetición. Dice que se entiende por tal. Pacientes embarazadas, así como las que planifiquen un embarazo natural o mediante reproducción humana asistida. Para los dos anteriores es el primer semestre de 2019 y en este caso igual, primer semestre de 2019. Y luego ya dice,
restantes pacientes con niveles de hemoglobina glicosilada no controlados mayores del 7,5% antes del 31 de diciembre del 2020 y restantes pacientes con niveles de hemoglobina glicosilada controlada menores del 7,5% antes del 31 de diciembre de 2020. Ese sería mi caso y todavía estoy esperando. les queda un mes y medio para poder financiármelo y poder acceder de forma gratuita a este servicio. Perdón. Ahí se establecen el sistema, ya hemos dicho, a demanda, el sistema FLASH. Luego los sistemas de monitorización continua a tiempo real, no voy a decir marcas, pues ya depende de la gestión propia de cada comunidad autónoma y sabemos que muchas de ellas, y si luego pues puede comentar Frank cómo está el tema en Canarias, pues lo comentará. Nosotros en Madrid pues tenemos también a nivel de un acuerdo marco pues que se establece también los periodos en los que se dará y las personas a las que tendrán acceso a los mismos. O sea que en realidad, de acuerdo a las necesidades de cada persona con diabetes, teniendo en cuenta lo que hemos visto antes, su vida laboral, su situación en relación con la diabetes, el tipo, la dificultad, la variabilidad glucémica, las hipoglucemias, las hiperglucemias, las dificultades que tenga para seguir el tratamiento, todo eso lo tiene que valorar el endocrino y de acuerdo a todos los medicamentos y productos sanitarios que están financiados por el Sistema Nacional de Salud o por los sistemas autonómicos, puede indicárselo y prescribírselo a cada persona con diabetes que necesite de ese sistema. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hombre, podemos ayudar bastante en relación a qué tipo de tratamiento es el adecuado y debe consensuarse con el médico, tanto individualmente, estando capacitados y empoderándonos poco a poco sobre lo que necesitamos precisamente para llevar la vida lo más normalizada posible, según trabajo, etcétera, que hemos estado hablando, tanto individualmente digo, como colectivamente a través de las asociaciones. Se está viendo y se está valorando cómo allí donde existen federaciones y asociaciones fuertes, pues se tiene más capacidad de hacer ver lo que ya tenían que saber nuestros dirigentes y técnicos de las consejerías de sanidad. Pero efectivamente, bueno, pues muchas veces les allanamos el trabajo para que puedan decidir sobre la financiación de todos estos sistemas. También es importante, bueno, aparte de esta ayuda mutua entre federaciones, asociaciones y consejerías de salud y de sanidad, pues que cuando creamos que no tenemos el tratamiento adecuado, que no se nos ha dado los productos sanitarios adecuados para el autocontrol de nuestra diabetes, pues para eso tenemos las reclamaciones en el servicio de atención al paciente, en atención especializada y en atención primaria inclusive, en los hospitales y en los centros de salud. En muchas ocasiones también, perdón, nos preguntan, es curioso este tema, viene de vez en cuando a las asociaciones, viene de vez en cuando a los, incluso al despacho. Y bueno, ¿qué es lo que pasa pues cuando mi empresa como trabajador me desplaza a otro país? ¿Cómo puedo seguir yo el control de mi diabetes? ¿Qué derechos tengo? Desde luego ahí va a depender mucho en estas situaciones de, claro,
el lugar a donde te desplacen, no es lo mismo dentro de la Unión Europea y del espacio económico europeo, que tenemos nuestra tarjeta sanitaria europea, que desde luego a países con los que, bueno, puede tenerse un convenio o puede incluso el resto del mundo no haber convenio ninguno. En estas situaciones, claro, desplazados a la Comunidad Europea, tienen incluso un doble seguro, entre comillas, porque pueden tener acceso tanto en España como en el país donde estén, de acuerdo a cómo se gestione allí el tema sanitario y farmacéutico. Luego también están los que no son desplazados, son nacionales españoles, pero trabajan para una empresa y están cotizando en el país donde está radicada la empresa. De ahí, y ahí pues se tienen que atender al sistema existente en ese país. Y luego allí donde o los convenios o al no haber convenio no exista una cobertura suficiente, pues existe en España la posibilidad de un convenio de seguridad social que se firma aquí, se cotiza pues una cantidad mínima y se tiene acceso a los materiales de la prestación sanitaria aquí en España. Bien, esas son principalmente las situaciones que nos hacen llegar en muchos casos a las asociaciones o incluso al despacho. Y entramos en un tema muy controvertido, que es el de la escolarización, cuando no debería de ser así. Y vamos a intentar explicarlo. Todas las leyes que tratan sobre el menor, incluidas las leyes educativas, tienen en cuenta siempre que el interés de mayor protección siempre es el del menor. El menor está por encima de todo. Incluso en las leyes educativas hay dos principios que son el de atención a la diversidad y el de escuela inclusiva. Entonces tenemos que yo, desde que dejo a mi hijo en la puerta del colegio hasta que le recojo posteriormente, ese carácter intuitivo de cuidado pasa, que es innato a mi patria potestad, pasa de mí al colegio, al centro educativo. Tanto sea dentro de la escolarización obligatoria, que nos dice mucho, como en los años previos, que me dicen, bueno, cuando no es obligatoria, todos estos derechos son los mismos. Pues desde el mismo momento en que se pretende la igualdad, tú no puedes tratar de forma desigual a un niño por el hecho de tener un diagnóstico de una patología, una enfermedad, en este caso la diabetes. Entonces, a eso hay que tener en cuenta muy claramente. Y tú, otra cuestión importante, tú no eres como padre personal médico sanitario. Tú le prestas unos cuidados a tu hijo. Y tú, cuando dejas al niño en el colegio, pretendes que esos cuidados le sean igualmente, que ese tratamiento sea continuado en el colegio. Esos cuidados. Cuando dicen muchos pues, sindicatos de profesores, algunos directores, es que nosotros no podemos hacer actos sanitarios. No estamos hablando de actos sanitarios, sino de cuidados que hacen los padres y que deben ser continuados en el colegio por el centro escolar. Ya veremos a ver quién. Los problemas existen en primer lugar por desconocimiento. Cuando, como sabemos que existe, al menos en la ADT sabemos que existe, y en otras muchísimas asociaciones y federaciones, pues se dan charlas en los distintos colegios para normalizar la situación de diabetes lo máximo posible, saber qué hay que hacer en cada momento. Eso a nivel colectivo está fenomenal, está muy bien porque se evitan muchos problemas.
A nivel individual, ¿qué es lo que tiene que existir? Y que sí que, bueno, pues la legislación, existe una laguna legal, efectivamente no hay ninguna ley que indique qué es lo que hay que hacer con los niños con diabetes cuando se escolarizan. Pues no. Entonces existen protocolos. La mayoría de las comunidades autónomas tienen un protocolo de actuación general para precisamente esa atención a la diversidad en estos casos, para incluir a los niños con diabetes sin problemas en la escolarización ordinaria, y efectivamente que no haya este tipo de problemas ni por un lado ni por otro. Entonces existen unos protocolos, cada uno funciona de una manera, pero en general lo que indican es que hay que comunicar. Entiendo que es una responsabilidad de los padres comunicar al centro educativo a través del responsable máximo, que es el director, que se va a escolarizar a un niño con diabetes, darle un plan de actuación que tiene que completar el pediatra endocrino, el pediatra, dependiendo de la especialidad que trate al menor, en el que se indiquen las bases del tratamiento, sobre todo las que se van a dar durante el periodo de escolarización, en la jornada escolar, y el principal problema relacionado con, sobre todo, el tratamiento y las hipoglucemias. Entonces, todo eso se tiene que explicar. Cómo actuar ante una hipoglucemia es fundamental, incluido el uso del glucagón si es necesario y cuando es necesario. Toda esa información hay que darla. Bien, ¿y quién es el que tiene que seguir el tratamiento del niño con diabetes en el colegio? Bueno, vamos a ver. Lo que no puede ser es que una administración, como en este caso de educación, en relación o no con la de sanidad, traslade de nuevo el problema, entre comillas, que tiene él, se lo traslade de nuevo a los padres. Porque esto ¿qué significa? Que al final, en muchos casos, en muchas ocasiones, uno de los dos pues tiene que hacer uso de, bueno, pues de lo que en este intermedio os han hablado, os han puesto sobre la prestación por cuidado de menor con diabetes, permiso retribuido o prestación, en el caso de que sea laboral. Eso es una quiebra del sistema, no es normalización. Si se tiene la normalización, el seguimiento del tratamiento tiene que ser solucionado por el centro educativo. No, el problema es que no existe una base, no existe efectivamente una legislación que indique cómo se tiene que hacer esa normalización. Entonces, al final, entre la información que pueden dar las asociaciones, la información que pueden dar los padres, en muchas ocasiones no existen problemas. Pero en otros casos sí que existen esas situaciones problemáticas para establecer quiénes son los responsables para seguir ese tratamiento. En realidad, si el colegio mira el problema, entre comillas problema, no debería de serlo, desde el punto de vista de la evitación de posibles responsabilidades, no habría, ni siquiera vería dudas en hacerle los controles al niño, sea así, es decir, glucemia o mirar los sensores, los diversos sensores que existen, eso como base. Atender las circunstancias del tratamiento del niño en relación a las medias mañanas, que hombre, tiene que ser el mismo el que se responsabilice, el mismo menor que se responsabilice, pero muchas veces por circunstancias no es así, entonces sí que hay que estar encima de ellos para que a la hora determinada se tomen las colaciones que se tengan que tomar de hidratos de carbono, atender a las situaciones que se puedan dar de bajada de hipoglucemias e hiperglucemias y saber qué hacer en cada momento. Desde el punto de vista del no actuar, la administración educativa tendrá que ver, y los profesores
el director y los profesores tendrán que ver qué es mejor desde el punto de vista, yo ya no digo ni del menor, sino de la propia responsabilidad del centro educativo, si actuar o no actuar. Está claro que ante esas situaciones lo mejor es actuar de acuerdo a los protocolos de información que se le han establecido. Entonces, ¿quién tiene obligación de, mire usted, si hay un alumno escolarizado en ese centro que le encuentras en el suelo con un problema, lo que no vas a hacer es inhibirte, llamar al 112, simplemente tendrás que actuar en consecuencia, sobre todo si ya te han dicho cómo, y lo debes de hacer, porque si no puedes caer en una grave responsabilidad por omisión del deber de auxilio. Lo importante es evitar esas situaciones. Existe un problema que no está solucionado en relación con la inyección de insulina. Probablemente estas situaciones se podían evitar por un tratamiento adecuado, pero claro, muchas veces también, ¿por qué no? Tenemos que dejar o entendemos que la normalización, que es normalización también dejar al niño en el comedor escolar. Pues eso hay que solucionarlo desde luego a través de la administración educativa y tiene que establecer quiénes son los capacitados para realizar ese tipo de cuidado, no acto sanitario, sino cuidado. Igual que hacen los padres no hacen actos sanitarios, hacen cuidados en relación a sus hijos que tienen que ser continuados en los colegios. Y esta es mi visión, es la visión del defensor del pueblo, es la visión de múltiples defensores del pueblo de comunidades autónomas y no es mi opinión única y exclusiva. Y sin embargo siguen existiendo ese tipo de problemática. Y esto es exigible, ya he dicho antes, tanto en la obligatoria como en los años anteriores de no obligatoria, por el principio de igualdad y de si para unos es gratuito, porque lo voy a tener que llevar yo a un sitio donde a lo mejor pagando me lo puedo. No. Entonces, en ese sentido, y también es exigible de otras actividades que se denominan extraescolares, pero que son motivadas o están, digamos que la responsabilidad en definitiva es del propio centro escolar e incluso en el comedor. Entonces, partimos de esa base y entendemos que debe en algún momento las administraciones de educación tomar cartas en el asunto para solucionar esto, porque si no al final la solución es la que de la educación y del centro escolar sepan en determinadas situaciones cómo tienen qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que actuar. No solamente es una enfermera que muchas veces que debería de haberla, pero que muchas veces en colegios con gran cantidad de alumnos, pues es muy difícil que puedan atender todas las situaciones que existen. Y bueno, pues yo creo que ya podemos dar paso a las preguntas, a ver si podemos aclarar algún otro concepto en particular. Fran, cuando quieras. No te oigo. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora. ¿Sí? Había un Ahora micrófono. Sí. Estaba mutado, no me había dado cuenta, se me había accionado solo. Bueno, sí que tenemos algunas preguntas que nos han llegado. Una sobre, bueno, la primera parte de tu ponencia, de esta segunda parte, sobre los accesos al tratamiento, y otra sobre este tema de la escolarización, que es un tema bastante peliagudo y, como bien decías, pues ADT lleva aproximadamente 15 años asesorando centros escolares de toda índole, concertados, privados, públicos, alrededor de Tenerife. Hemos intervenido en centenares, podemos hacerlo así, centenares de centros escolares de todos estos años. Afortunadamente, hoy en día, con esta posibilidad de las teleconferencias, estamos incluso realizando
ayudas a centros escolares en las demás islas de la provincia e incluso en alguna otra de la provincia vecina, en Las Palmas, ¿no? Paso a leerte las preguntas, por ejemplo, de la primera parte, del acceso al tratamiento, en este caso el acceso a los servicios sanitarios que nos ofrecen los profesionales. Nos pregunta Julián, ¿cómo exiges el derecho a tener una educación terapéutica en diabetes si en ese centro no hay educadora? Pues habrá que, de alguna manera hay que exigirlo. Primero en el servicio, en la unidad de diabetes, en el propio servicio, porque es entendible que es necesario, sea necesario. Vamos a ver, puede ser que el endocrino te ofrezca esa posibilidad y te dé esa educación terapéutica en diabetes. Si es posible y te la ofrece y te la da y es efectiva y puedes tu tratamiento englobarlo dentro de esa educación en diabetes que te ofrece el endocrino, pues en principio, pues oye, no habría problema en relación con esa situación en particular. Pero, desde luego, lo óptimo y necesario, existiendo el personal específico, que es el personal de enfermería. En estos días, además del Día Mundial de la Diabetes, ha sido precisamente dedicado a ese personal de enfermería que se dedica a la educación terapéutica en diabetes. Entonces, hay que promocionar, hay que reclamar dentro de tu centro de especialidades, en tu hospital, para que puedan capacitar a alguna persona profesional de la enfermería para que haga esas funciones. Sí, es un tema muy peliagudo. Y además ir a la asociación también para comentarlo, para que ellos también establezcan los mecanismos adecuados para poder exigirlo. Totalmente. Nosotros desde las asociaciones, creo que la inmensa mayoría de las asociaciones que hay en España siempre hemos imperado para que tengamos suficiente personal actualizado en diabetes y que podamos tener una educación diabética de calidad, pero desgraciadamente esa no es la realidad. Hay una gran diferencia, un abismo enorme entre lo que es la atención primaria y la atención especializada. Con esto no quiere decir que en la atención primaria no hayan profesionales capacitados, pero desde luego no es homogéneo la asistencia de profesionales en enfermería que sepan de educación dietológica, que puedan transmitir conocimientos a los pacientes de educación dietológica, y es un tema que precisamente la propia FEDE está demandando, ¿no?, a nivel nacional, y que nosotros aquí en Canarias llevamos bastantes años trabajando y que creemos ahora que podemos ver una puerta abierta porque recientemente se ha nombrado a una persona que coordinará el plan de formación en Canarias para enfermeros y enfermeras de todos los centros sanitarios, es decir, en principio de atención primaria y especializada. Es decir, es una lucha constante que tenemos las asociaciones de pacientes, pero que algún día estará arreglado y podremos tener profesionales que realmente tengan esa capacitación y que hayan puestos de trabajo, sobre todo, dedicados para estos perfiles, porque ese muchas veces son el doble problema que tiene este asunto, ¿no? Es que la titulación tendría que ser una titulación oficial. Ese es el tema fundamental. Totalmente de acuerdo. Sí, es fundamental, como son las matronas, por ejemplo, y que se les concedió esa especialización, pues en el tema de una enfermedad crónica importante y prevalente, como la diabetes, debería ser algo muy similar. Bueno, tenemos otra pregunta. Este caso es bastante sangrante. Antes de que tú hagas des tu propia respuesta al caso, Javier, sí que me gustaría decirle a Inma que aquí es donde el valor de las asociaciones es importantísimo. No sé de qué zona nos has escrito, si es de aquí de Canarias o de fuera de Canarias, pero en el caso de que exista una asociación de pacientes cerca de ti, deberías de trasladarle esta pregunta porque es muy sangrante, ¿no? Leo literalmente lo que nos ha puesto Javier. Hola, buenas tardes. Mi hija está en un colegio concertado y está en comedor. Nos cobran un plus por dieta grave porque según ellos, tener que pesar la comida y sentarlos en la mesa donde sientan a los niños alérgicos y otras patologías, ya que tiene una cuidadora que debe vigilar y para que se coman la comida. La pregunta que nos hace Inma, después de esa gran introducción, ¿está regulado en algún sitio que nos tengan que cobrar ese plus por estos motivos? Porque ellos comen lo mismo que los demás, simplemente hay que pesarles la comida. Pues la verdad es que
yo supongo que en la normativa relacionada con los conciertos que existan entre los diversos colegios, en este caso concertado, privado concertado, además, al ser concertado, pues tiene que seguir determinada normativa pública, y entonces no entiendo este tipo de plus o discriminación existente. Pues yo supongo que si lo pone en conocimiento de la inspección educativa y de las asociaciones, pues yo entiendo que se solucionaría o se podría solucionar rápidamente. Totalmente, sí. Claro, existen otras circunstancias después. Hombre, muchas veces además lo sé por experiencia propia, es complicado llegar a acuerdos, porque parece los concertados normalmente, por su calidad de privados, de otras, bueno, pues tienden a querer tener razón. Es una cuestión que nos encontramos continuamente. Entonces, muchas veces es difícil llegar a consensos. Yo también soy mediador y muchas veces es muy complicado. O sea, en ocasiones sí que hemos llegado, yo recuerdo haber llegado en alguna ocasión a firmar a tener que firmar un convenio con un colegio. Fue el caso de la vicepresidenta de ADEISA, de nuestra asociación. Pues, a partir de ahí vimos que era necesario organizar esta asociación ADEISA. Es que tuvimos que firmar un convenio para que a su hija lo pudieran dejar, o sea, hacer la continuidad del tratamiento en el colegio, en el instituto, para estas situaciones. Entonces, yo entiendo que se da cierta discriminación, aunque incluso pueda haber cierta buena voluntad dentro del propio colegio para intentar organizar estas situaciones, pues por lo que sea han conseguido lo contrario, desde luego. Hombre, sí, me parece que creo que podemos hablar de discriminación total, es decir, no se le cobra a un niño con celiaquía un plus por darle unos alimentos sin gluten y una comida especial, igual que a otros niños con otras patologías o intolerancias. Es decir, el hecho, nosotros nos hemos encontrado muchas veces la problemática de la normalización de los niños en los centros escolares. Suele ocurrir que es ahí donde está el problema. ¿Quién es el que pesa la comida? ¿Quién es el que cuenta las raciones del niño? ¿Quién es el que le pone la insulina? Etc, etc, etc. El trabajo de DT en este caso muchas veces ha sido también mediar, ¿no?, entre familias, centro escolar, para que el niño por lo menos tenga una adaptación la más adecuada posible. Hemos hecho prácticamente de todo tipo, formaciones a personal escolar, a personal de cocina, a cuidadoras, aparte, por supuesto, a los docentes, ¿no?, que es a quien va dirigido muchas veces nuestras charlas, para intentar integrar los derechos, porque al final y al cabo ir a un colegio es un derecho, el derecho a la educación, pero también todos los servicios que se ofrecen en el colegio, y ahí incluyo lo que es el transporte escolar, ahí incluyo también lo que puede ser el servicio de comedor, y las actividades extraescolares son también derechos que deben ser repartidos por igual para cualquier alumno. El hecho de que cobren una sobreprima, entre comillas, ¿no?, porque esto parece ya que estamos lidiando con compañías de seguro en vez de con centros escolares, que se suponen que el objetivo principal es la formación, la educación y la integración de los niños, nos cobren y nos estén diciendo que nos tienen que pagar un dinero por hacer este servicio, nos parece totalmente deleznable, ¿no? Es decir, yo a Inma, residas donde residas, Inma, de verdad, vamos, que si es en Canarias, nos da igual la isla que esté, nos gustaría lidiar en este asunto, porque ya en el pasado hemos encontrado algún caso que otro de discriminaciones, a veces ni siquiera tan altas como la que puede parecerme esta, donde hemos ido directamente a la prensa por supuesto, con el consentimiento de los padres de los niños, y se ha solucionado en un periquete. Esto debería de saberlo la Consejería de Educación y debería de mediar, ¿no?, la Consejería de Educación de ese lugar, porque nos parece que es un atentado contra los derechos y un abuso en toda regla, ¿no? Perfecto. Bueno, el tema de la escolarización, Javier, ya creo que las preguntas no hay más, por lo menos por hoy. Es un tema bastante peliagudo que vamos a tener que seguir luchando por tener aquello del enfermero, enfermera especializado en diabetes y en patologías crónicas infantiles o pediátricas. Yo creo que eso es un derecho que bueno, en algunas comunidades autónomas puede ser que funcione mejor que en otras, como tú sabes. Luego, pues imagínate, si no tenemos en los centros de salud profesionales
actualizados en educación etológica, imagínate lo que podemos tener en los colegios, pero sí que por lo menos hay movimientos de asociaciones de enfermería escolar que sí que quieren entrar de lleno en los colegios, y una vez estén dentro sí que nos puede parecer más sencillo el formarlos luego, posteriori, ¿no? Sobre patologías diversas, al menos que esté instaurado en todos los centros escolares de toda índole, públicos, privados, concertados, esta figura, y que luego, pues a través de la administración, con esos convenios, que aquí en Canarias también se hizo uno muy importante entre la Consejería de Educación, la Consejería de Sanidad, y además en un periodo donde ambas consejerías eran de diferentes partidos políticos muy opuestos que tuvieron que pactar en su momento, conseguimos un convenio para dar un curso de formación amplio a docentes de, creo recordar, está ya en 30 horas aproximadamente, donde participan de manera telemática a través de un aula abierta profesores de todas las Islas Canarias, ¿no? Eso ha conseguido, o hemos conseguido con eso, pues, intentar al menos quitar los tópicos erróneos que se ha asociado a la diabetes, el discriminar a los niños que no puedan hacer educación física en un momento determinado, ese miedo que ha instaurado muchas veces y que es normal que se sienta a veces por los que son ajenos a esta patología, pero hemos conseguido integrar de una manera más adecuada a los menores con diabetes en los centros escolares. Hay mucho camino por hacer todavía, que escuchamos muchas veces lo que ocurre en otros lugares de España y vemos que aquí a lo mejor en ese sentido no estamos tan mal, pero también Canarias tiene una manera muy heterogénea de atender los derechos de los escolares con diabetes. No es lo mismo lo que ocurre a lo mejor en Tenerife, lo que puede ocurrir a lo mejor en otra isla, donde incluso los padres normalizan que los profesores no tengan que hacer ningún tipo de esfuerzo para atender a sus niños con diabetes. Aquí en Tenerife, por ejemplo, eso pues nos hace actuar de otra manera, ¿no? Intentar pues buscar una solución para que eso no sea así, para que también los profesores se impliquen en el cuidado de los menores dentro de lo que le deja la ley, dentro de lo que le permite la ley, por supuesto, pero lo ideal sería tener a los profesionales capacitados para atender a los niños, al menos los más pequeños. No estamos hablando a veces de todos los menores escolarizados, sino de los más pequeños, los que no son independientes y que sí que necesitan. Ahí es el que lo necesite, eso es. Pues muy bien, pues Javier, no tenemos nada más, creo que vamos a dar por cerrado esta webinar interesante, agradecerte tu predisposición para participar en ella, creo que era un tema interesantísimo que teníamos que ofertar en este Día Mundial de Diabetes, hacía ya muchísimo tiempo que queríamos tenerte de una u otra manera, lo hemos conseguido gracias a las nuevas tecnologías. Y yo espero que hayamos aclarado dudas a muchos de los televidentes que nos han estado siguiendo, sobre todo, y que, bueno, que tienen las asociaciones de pacientes también para consultar dudas determinadas sobre todo lo que has explicado hoy, y que, bueno, aquellos casos más complicados, pues ya buscaríamos una forma de darle solución. Javier, muchísimas gracias, de verdad. Esperemos que algún día de manera presencial vamos a coincidir y esperemos tener también cerca para un futuro una actividad de este tipo. Un abrazo y muy buenas noches. Muchas gracias, Fran, y muchas gracias a la ADT. Hasta pronto. Muy bien, un saludo, buenas noches, y a todos los demás pues también buenas noches, muchísimas gracias por seguirnos, espero que les haya gustado la webinar y hasta la próxima actividad que podamos ofertar parecida. Un saludo y buenas noches.